Hemos invitado hoy a Arturo Charria. Él dirigió el capítulo de niñas, niños y adolescentes. Entonces lo hemos invitado. Adelante, Arturo, muy amable por venir. La idea es que iniciemos un poco este diálogo. Yo quisiera pues comentar que no es nada fácil para uno leer este informe. Es un informe gigantesco, yo no diría grande, sino gigantesco. Eso tiene una gran ventaja, pero tiene una gran dificultad. La gran ventaja de este informe es que uno oye a las víctimas. Esa es la gran ventaja. Pero como son 30.000 testimonios, pues son miles de historias trágicas, complejísimas. Ahorita con Contextual tú nos estabas comentando algunas. Nos comentabas, por ejemplo, la de Karina, una líder guerrillera. Nos comentabas la de un muchacho, Juan Antonio, en Cali, que perdió a sus padres en el secuestro de la María, y lo complejo que era eso. Yo quisiera leer uno que es un párrafito con el que tú iniciaste el capítulo de niñas, niños y adolescentes, y pedirte como punto de inicio, digámoslo, que nos comentes sobre esos casos. Lo más complejo de este tema es que es muy desgarrador, es muy duro, es muy triste. Yo recuerdo en este instante que cuando fui a ver el museo, que es un museo que les recomiendo a todos que vayan a verlo, que queda a 2 cuadras del Palacio de Nariño, donde está la exposición de Jesús Sabat, iba un niño al lado y el niño le hacía esta pregunta a la mamá después de ver todas las fotos de Jesús Sabat. Le decía: mami, ¿y esto dónde pasó? Y era muy impactante uno oír: mami, ¿y esto dónde pasó? Como si no hubiera sido en nuestro país, como en que más o menos esto es Irak. ¿Dónde fue esta guerra? Un niño que evidentemente había estado distante de la guerra, por lo menos que creía. Este testimonio con el que empieza el texto que tú orientaste, lo escribió un niño de 11 años, de Lejanías Meta, Sebastián. Y dice, y lo traigo porque tiene un elemento muy duro, pero también porque trae un elemento de esperanza. Esa combinación. Yo recuerdo que yo vi también la obra de teatro que dirigió Álvaro Restrepo, y cuando terminó me acerqué y le dije: sabe que estoy muy triste porque la obra se llamaba La consagración de la paz, y yo no vi la paz en la obra. Yo vi explosiones, yo vi dolor, pero yo creí ingenuamente que iban a volar palomas, mariposas amarillas, que iba a haber elementos de esperanza, y no los vi. En este sí lo veo, así sea un pequeño párrafo, y te lo leo para que tú no lo comentes. Haber estado en esos lugares en mi adolescencia, buscando a mi padre en un montón de cadáveres, me hizo decir: este país está mal. Este país no puede seguir permitiendo que más jóvenes sigamos viendo cadáveres como si fueran animales tirados en un hueco. Esas imágenes que le quedan a uno en la cabeza, yo quisiera que nunca en la vida nadie, ninguna persona las tuviera
que vivir. Tú escogiste ese testimonio para escribir el capítulo que estuvo a tu cargo y te pido que nos comentes por qué escogiste este testimonio y qué quisieras comentar. Arturo, y bienvenido, ¿no? Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias en nombre suyo también a todo el equipo del instituto. Conozco a muchos de los colegas docentes por distintos espacios que hemos compartido y estoy muy feliz también de poder verles personalmente. No había tenido la oportunidad entre el trabajo, la pandemia, la vida, también a estudiantes que aprecio, por los que tengo un profundo afecto, porque algunos incluso tuve la posibilidad de estar con ellas y ellos en más de una oportunidad en las aulas, en donde miramos siempre en torno a la memoria preguntas sobre la infancia o sobre Bogotá o sobre el país, pero era un poco como volver siempre sobre esa pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde ha pasado eso? Y yo creo que esa pregunta de ese niño en la exposición de Jesús Abad coincidía con lo que tratábamos de hablar en las clases, en dónde y a quién le pasó ciertas cosas. Incluso en la última aula que trabajábamos, pues justamente nos centramos en Bogotá, porque es que en Bogotá también ocurrieron cosas. En Bogotá hubo asesinatos, desapariciones, hubo secuestros, atentados terroristas. Es decir, Bogotá también fue un lugar arrasado por la violencia. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o recordamos, bueno, mañana, ustedes lo saben, mañana va a salir mucho, pues un acontecimiento que justo tiene que ver con esto, y es que se conmemora otro año del asesinato de Jaime Garzón, 23 años, 23, 24 años ya, o 23, bueno, fue en 1999 tal vez. Entonces son 23 años del asesinato de Jaime Garzón, un abogado, también humanista, humorista, bueno, y mañana pues volvemos un poco a recordar no el asesinato, sino la pregunta de lo que perdimos con ese asesinato, y eso es importantísimo en estos asuntos. No es solamente decir el dolor, sino lo que pierde una sociedad cuando muere una persona. Y en un país en donde se le ha quitado la vida a cerca de 500.000 de personas, es una pérdida muy difícil de recuperar para una sociedad. No son las vidas, es el futuro lo que se pierde. Y por eso me gusta mucho, Julián, que usted haya planteado esa pregunta sobre la esperanza. Ese es un tema muy difícil, porque generalmente las historias con las que trabajamos, nosotros trabajamos la comisión escuchó 30.000 personas, pero 30.000 personas dentro de un universo de 9 millones puede parecer poco, puede parecer, pero acuérdense una frase que creo que Julián suele repetir y que nace de nuestro presidente Francisco de Rú, el presidente de la comisión, que es: si guardáramos un minuto de silencio por cada víctima de la guerra, estaríamos 17 años en silencio. Entonces imagínense escuchar el testimonio de esas personas. Si estamos hablando de un minuto, ¿cabe la historia de un país en un minuto? No. ¿De una persona en un minuto? Por supuesto que no. Entonces, un poco escuchar esas historias, pues son historias de dolor, pero también hay historias de resistencia, de esperanza, de afrontamiento, y eso también es importante, o era importante para la comisión, porque la mirada al pasado, y a un pasado doloroso, pues implica de alguna manera poder quedarse ahí, y puede ser peligroso, puede ser tan peligroso como guardar silencio o no contarlo, porque puede generar inmovilidad, ¿cierto? Puede detener
a las personas, un poco como, es que esto ya es irreversible, aquí no hay nada que hacer, es parte de nuestra naturaleza. Entonces también había que contar las historias de resistencia. Voy a hablar de Sebastián, porque claro, aquí hay un fragmento. Sebastián es una historia que está muy presente en el capítulo de niñez y adolescencia. Sebastián, ahí el testimonio dice que tiene 11 años. Claro, él tenía 11 años cuando ocurrió eso. Cuando le contó a la comisión, tenía más de 30 años. Porque es que a las personas le pasaron esas cosas cuando fueron niños o niñas. Hoy en día son adultos. Y los años más intensos de la guerra, al menos en términos de las cifras, ocurrieron entre más o menos mediados de los 90 y mediados de la década siguiente. Entonces, por supuesto, nosotros escuchamos adolescentes y jóvenes, pero también escuchamos historias de muchos adultos que nos cuentan algo que les ocurrió en la infancia. Y que aunque les haya ocurrido en la infancia no quiere decir que ya lo hayan resuelto, porque este es un país que tiene un profundo trauma colectivo como sociedad, que tiene unas heridas muy grandes que también hay que trabajar y que tener cuidado. Sebastián él es víctima, primero su padre desaparece, y eso lo hablábamos con los chicos y chicas de Contextual, y entonces a él le desaparecen a su padre. ¿Qué hace su mamá? Dice, no, pues hay que irnos, o sea, irse del territorio sabiendo que dejan a su padre. Y en términos de desaparición forzada, uno de los temas más duros es tener que abandonar el hogar, porque siempre está la expectativa de que esa persona vuelva. Y si vuelve y no los encuentra, eso es un dolor muy fuerte. Por eso Sebastián habla de volver en la adolescencia. A los 11 años es un niño, vuelve en la adolescencia, cuando tiene 17 años más o menos. Y llega a Soacha. Y en Soacha hay grupos paramilitares. Y esos grupos paramilitares, él está, digamos, también ejerciendo, pues después de la niñez, ya es un adolescente, pregunta por su padre, dicen que encuentra una fosa común donde posiblemente estaría su padre, y él tiene que ir cuando ha pasado 5 o 6 años, y tiene que volver a ese lugar del que salió, no para reconstruir su vida, sino para buscar a su padre en una fosa común. No lo encuentra, sigue desaparecido. Por eso él habla de eso, ¿no? Él habla de tener que enfrentarlo y lo que significó para él, y que ojalá nadie pueda repetirlo. ¿Y por qué lo dice él? Porque él hoy en día es un líder social. Él desde Soacha empezó un liderazgo. Él tuvo que irse al exilio cuando era ya joven, estuvo en Canadá un tiempo y ya hoy en día volvió. Entonces miren esa cadena de violencias. Cuando hablamos de las víctimas del conflicto, no piensen de manera singular, porque rara vez una persona es víctima una sola vez. Cuando una persona entra en una cadena de violencias, lo que va a hacer es que la misma dinámica hace que se exponga a otras. Entonces, por ejemplo, Sebastián fue víctima de desaparición de su padre, de desplazamiento, de amenazas por grupos paramilitares después, víctima de exilio. Una sola persona puede ser víctima 4 veces y aún así sigue ejerciendo un liderazgo muy importante desde Soacha. Entonces, esas historias de cómo él desde su liderazgo, pues lo que busca es que lo que él vivió no se repita. El primer tomo y el eje del informe es sobre los hallazgos. Muchas cosas ya las sabíamos, muchas, pero hay algunas cosas muy nuevas y muy tristes. Por ejemplo, un hallazgo que a mí me dolió, me impactó, es cuando la comisión dice, vean,
Los muertos no fueron militares, ni fueron paramilitares, ni fueron guerrilleros. La gran mayoría, pero la gran mayoría, fueron campesinos. Los que mueren en las guerras son los pobres, los que mueren en las guerras son los más abandonados. La comisión trae un dato que es muy impactante. Varios. Un dato es que aproximadamente 9 de cada 10 eran campesinos civiles, desarmados, que estaban en medio de las balas y que estaban en una zona no bajo control de ningún grupo, sino bajo disputa de los grupos. Esos son los casos más duros. Yo recuerdo que yo viajé, por ejemplo, a la Macarena, y cuando nosotros llegamos, se me acercó una persona y me dijo, y yo viajé en una excursión, yo creo que fue la excursión del 98, dijo, nosotros sabíamos que ustedes venían y pudimos estar sin ningún problema porque estaba controlado por la guerrilla. Si lo controla la guerrilla, los paramilitares o el ejército, no es tan grave, pero cuando la zona está en disputa, sí. El 90%, dice el informe, fueron civiles. La expresión que usa hoy el padre de Ru es que fue una guerra, no una guerra civil, sino una guerra contra los civiles. Tal vez los otros datos que a uno le impactan son los que estuvieron a tu cargo, los de los niños. Eso sí no se sabía. Que 3 millones y pico, 3.040.000 jóvenes tuvieron que abandonar su tierra, eso nadie lo había dicho. Que 30.000 niños jóvenes fueron desaparecidos, uy no. Son los mismos de la dictadura de Videla en Argentina, pero nosotros no estuvimos en dictadura, sino bajo democracia. Yo te preguntaría del informe, ¿tú cuál dirías que son como esos hallazgos más relevantes? Hay muchos, pues son 900 páginas dedicadas a los hallazgos. ¿Cuál podría ser los que desde tu punto de vista son los más relevantes? Bueno, comienzo recogiendo esa frase de una guerra contra los civiles, y es totalmente cierto. Esto fue una guerra contra la sociedad, una guerra contra las niñas, niños y adolescentes, fue una guerra contra el campesinado, fue una guerra contra los pueblos étnicos, los negros, los afros, los raizales, los palenqueros, contra los pueblos indígenas, una guerra contra las comunidades rom, una guerra contra las mujeres y especialmente contra el cuerpo de las mujeres. Fue una guerra contra las personas de orientación sexual diversa. Fue una guerra en donde se arrasó territorios enteros. Conversábamos con el profe David, que también fue una guerra contra la naturaleza. Acá la naturaleza también fue herida. Por eso el primer hallazgo tiene un nombre tan bello y doloroso, y es la Colombia herida. Y es que cuando decimos la Colombia, hablamos del conjunto de personas que la componen, pero también del territorio. Acá se arrasaron ríos, o los ríos fueron usados para arrojar cadáveres, o fueron usados por los grupos armados para controlar a la sociedad. En las comunidades donde el río es la única forma de transportarse o de moverse, pues también es, controlar el río es controlar a la sociedad, impedirles moverse, impedirles
salir del territorio, que ingresen comidas. Ese sometimiento a través, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? La fumigación como una política de Estado, la política antidrogas como una política criminal contra la sociedad y los territorios y sus personas, en términos de salud pública, en términos de bienestar, de dignidad. Criminalizados los campesinos que se encontraban en territorios cocaleros, tratados como narcotraficantes, mientras el negocio del narcotráfico fluía. Esa guerra contra la sociedad es la que se describe en la Colombia herida, que es el primer hallazgo. Entender que aquí fue una guerra contra también incluso contra sectores empresariales. Los empresarios también fueron víctimas de esta guerra, de extorsión, de secuestro, de destrucción de sus bienes y sus capitales. Y eso también afecta a un país. Fue una guerra, por ejemplo, contra los jueces de la República. Acá ¿qué implicaba ser juez o jueza en un territorio de alta conflictividad? Imagínense ustedes tener que investigar lo que estaba ocurriendo en esos lugares donde eran controlados por grupos armados ilegales y estar investigando sobre las conductas ilegales. Pues no podían hacerlo. Fue una guerra contra la democracia. Puede parecer abstracto, pero una guerra contra la democracia es impedir que pudiera la gente, por ejemplo, ser elegida. Se aniquiló toda una expresión política de izquierda. Un partido completo, la Unión Patriótica, un exterminio, un genocidio, tesis que acoge la Comisión de la Verdad. Pero también, cuando se pudo elegir, y seguramente en algún momento lo escucharán o lo trabajarán, antes de 1988, perdón, no se podía elegir alcaldes. Los alcaldes los elegían prácticamente desde presidencia, es decir, desde Bogotá se decía quién debe ser el alcalde en Chigorodó, en Cúcuta o en cualquier otro municipio del país. Pero entonces, cuando había elecciones populares de alcaldes en territorios de conflicto, pues también amenazaban, atacaban, asesinaban a los candidatos, a las candidatas. Entonces también fue una guerra contra la democracia. Entonces entender esa Colombia herida, ese yo creo que es un gran hallazgo. Entender que esta fue una guerra contra la sociedad, contra los territorios y contra todos los grupos poblacionales y sectores sociales. La escuela también fue una guerra contra la escuela. En el capítulo de niñez y adolescencia trabajamos específicamente qué pasó con la escuela en medio de la guerra e identificamos entre 1980 y el 2020 881 hechos e infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Qué implicaba? Controlar la escuela, los contenidos, amenazar a los profesores, asesinar a los profesores. ¿Y qué pasa cuando en una escuela se va el profesor? No solamente es que se suspendan las clases, es que en muchos territorios del país hay solo un profesor para una escuela para 5 grados. Eso se conoce como escuela nueva. Entonces, ¿qué pasa si en una pequeña sede educativa, en una vereda, en Jambaló, Cauca, Miranda, Cauca, se asesinan o desaparecen o tiene que irse el profesor? Pues se cancelan las clases. Y cancelar las clases implica que si están dentro de un territorio de alta complejidad, significa que puedan entrar en economías ilegales, que puedan ingresar a grupos armados, que se suspende el derecho a la educación, que a veces el Estado se entera lo que pasa con el niño o la niña porque el profesor advierte sobre riesgos que pasan en el hogar o en la familia. Significa que, por ejemplo, no va a tener alimentación escolar, que a veces puede ser su único sustento. Entonces, cuando se va el profesor,
no solamente es suspender las clases, es todo lo que implica. Las escuelas fueron usadas como lugar de entrenamiento de grupos armados. Los niños y las niñas fueron sacadas de las escuelas. Los enfrentamientos se dieron dentro de las escuelas. Esta mañana escuchábamos un testimonio de un niño cuya familia fue secuestrada en un secuestro masivo y el testimonio hablaba de cómo el enfrentamiento se dio dentro de la institución educativa. Todo esto nos habla de esa herida. Ese yo creo que es un hallazgo, y hay muchos otros, pero quiero que se lleven esto, y es que esta no fue, ampliando digamos la tesis que nos compartía Julián, fue una guerra contra la sociedad, pero entendamos qué es esa sociedad, contra los grupos poblacionales, contra los sectores sociales, contra los territorios, contra los ríos, contra los bosques. Fue una guerra que le impidió a un país poder tener una oportunidad. Y de lo que se trata esto, por eso el nombre del informe, hay futuro si hay verdad. Y no es la verdad para encontrar lo que ocurrió antes, en el pasado, sino es la verdad para entender por qué durante tanto tiempo ha persistido la guerra. El informe de la Comisión de la Verdad no es solamente un relato sobre el pasado, es un relato que le dice al Estado cuáles son los factores que han hecho que la guerra persista y que no pueda desaparecer. En esos relatos de los que tú hablas sobre la escuela, hay uno que a mí me quedó grabado desde que lo vi. Eso sí lo vi antes del informe, lo vi en medios de comunicación, pero es muy triste, que es el de Charalá. Puede haber muchos más, seguramente, donde un comandante paramilitar hacía concursos de belleza para ver qué niña violaba. O sea, es desgarrador. En el tema que tú mencionas sobre el impacto que tiene que no haya profe, estos 2 años que no hubo profe en muchos lugares y que no hubo internet porque se robaron la plata del internet, el gobierno escogió 14.000 colegios para llevar el internet y solo cumplió en julio del 2021, solo llevaba en ese instante el 4% de cumplimiento de la meta. Entonces, como no había maestros y como no había internet, como no había presencialidad, aumentó significativamente la violación de las niñas. En Colombia, una niña que sostenga una relación con un adulto, si la niña es menor de 14 años, se considera como un delito, pues subió el 31% en el 20 y el 30% en el 2021. 4.300 niños nacieron el año pasado de madres de menores, niñas, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar por los testimonios más esperanzadores. Yo te quisiera preguntar cuál fue el caso que tuviste de heroísmo, de niños que a pesar de lo duro salieron adelante, de comunidades que se agruparon y enfrentaron cualquiera de los ejércitos que los estaba matando. ¿Cuál podría ser un testimonio muy lindo para compartirle a los muchachos del Merani? Lindo en medio de la tragedia, o sea, más que lindo el término sería de heroísmo, sobre todo de resiliencia, de convertir la dificultad como en una oportunidad. Sí, hay
ahí, digamos, parte del mandato de la comisión era identificar estas historias. Cuando digo el mandato es que cuando la comisión se crea, ustedes tal vez lo han conversado en distintos espacios del instituto, la comisión se crea producto de un acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz, pues luego tiene que volverse ley, ¿no? Tiene que ya decir cómo va a implementarse. Y la Comisión de la Verdad, a través de un decreto, pues estableció cómo debía funcionar, cuáles debían ser sus objetivos, el alcance, los métodos, y planteó que entre el mandato tenía que también contar estas historias de resistencia. Entonces no solamente era una necesidad de dar esperanza a un país, sino que también hacía parte de la responsabilidad y del deber de la Comisión de la Verdad hablar de estas resistencias. Yo quisiera, más que contárselos, que ustedes lo escucharan y les voy a invitar para que sepan cómo navegar en herramientas y recursos que tiene la Comisión de la Verdad para que luego ustedes exploren por su cuenta o en sus clases. Entonces, si entramos a la página de la comisión, vamos a ver, ese es muy sencillo, mire, www.comisiondelaverdad.co www.comisiondelaverdad.co. Ahí ustedes van a encontrar distintos canales, distintos posibilidades de escuchar historias, ver videos, leer testimonios en formato de transmedia. Entonces, esa es una forma, pero voy a ponerles dos relatos. Un audio corto de una adolescente, creo que tiene, si cuando la entrevistamos tenía un año más del que puede tener los estudiantes de proyectivo C, que es decir, una niña que está, una adolescente que está terminando el colegio y entrando a la universidad. Y esto nos decía desde un municipio de Santander. Vamos a entrar, entonces miren, ustedes ahí se dan cuenta, ahí pueden, vamos hasta la última y vamos a escuchar la historia de Mireya. Soy una joven a la cual le preocupa mucho la situación de los jóvenes en esta época y pues que quiere hacer un cambio o que anhela hacer un cambio tratando de unirlos a que realicen actividades más sanas o que se encaminen más a la educación, al estudio. Tengo 17 años y llevamos un año haciendo el proceso de recolección de memoria por medio de entrevistas. La historia de Santa Lucía está pues llena de personas admirables y de un gran desastre que hubo, porque no hay otra palabra, hubo mucha violencia, asesinatos, pero también cosas de las que poco hablamos es de que los campesinos aguantaron mucho. Pues muchos se fueron, o sea, es lógico, muchos abandonaron sus tierras, su hogar, sus fincas, sus casas, pero muchos aguantaron. En esa época, por lo que nos han dicho, ellos abrían sus carreteras a pico, a pala, solos, sin ayuda de ningún ente público, ni de las alcaldías, ni de nada. Y cuando llegaban a sus casas, entonces los estaban esperando los paramilitares o la guerrilla para quitarle lo poquito que tenían. Les quitaban vacas, le quitaban gallinas, cerdos. O sea, en la época de mis padres fueron muy amedrentados. En muchas ocasiones se los llevaban y los desaparecían. A las mujeres les endulzaban el oído y se las llevaban, supuestamente que allá iban a ganar mucha plata. En Santa Lucía hubo presencia de 2 o 3 grupos armados, depende de las épocas. Cuando salía uno, entraba otro. Estaban los paramilitares, estaban las FARC y había otro, la Mano Negra, me parece. Ellos
al campesino le decían, nosotros llegamos a su casa y necesitamos que nos colaboren, nosotros los cuidamos a ustedes nos cuidan a nosotros. Entonces cuando ellos decían, ¿y en qué necesitan que le colaboremos? Entonces ellos decían, no, nosotros necesitamos plata, o nosotros necesitamos 2 reses o cositas así. Y ellos no se atrevían a decirle que no. Estoy estudiando administración pública, espero que en un futuro terminar y acceder a un cargo público en mi corregimiento, en mi municipio. Aspiro a llegar a la alcaldía, quiero ser alcaldesa y sé que lo voy a lograr. Esto lo voy a hacer trabajando mucho y de mano de los jóvenes y de mi comunidad. Esta historia que nos cuenta Mireya desde un corregimiento en Santander, pues nos muestra, claro, hay una historia presente de violencia. Ella comienza diciendo, mi ejercicio de resistencia es saber lo que pasó, hacer entrevistas, conocer la historia, entender lo que han vivido mis padres, la comunidad. Miren que no está pensando en irse, y eso nos parecía muy valioso, porque es que la guerra, una de las grandes consecuencias de la guerra fue la transformación demográfica del campo. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes se fueron del campo. Cuando Julián decía que más de 3.050.000 niñas, niños y adolescentes han tenido que abandonar sus territorios, principalmente esos territorios son del campo. Entonces, ¿qué implica? Que no haya campesinos o un relevo generacional. Significa inseguridad alimentaria, significa una serie de dinámicas que no solamente afecta a la persona, sino que afecta al país. Por eso nos parecía muy valioso como la voz de Mireya es una voz de yo quiero estudiar y quiero quedarme acá y quiero ser alcaldesa del municipio, quiero transformar el campo. Y eso nos parecía muy valioso, que en un país donde el campo fue arrasado, haya la posibilidad, haya la esperanza dentro de nuevos liderazgos y sobre todo de jóvenes. Ustedes dieron cuenta, tiene 17 años y está pensando no solamente en mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Y si se dan cuenta que en el relato de ella en la mitad hay una descripción de ese horror, claro, eso no se puede olvidar. Y consideramos que ese tipo de testimonios contiene la reflexión profunda sobre el título del informe, ¿no? Hay futuro, si es verdad, y eso lo vemos en ese testimonio que nos cuenta Mireya. Tomamos ese título, hay futuro, si hay verdad. Tú sabes que yo manifesté un riesgo alto, y es, ¿qué pasa si en una jornada como la de hoy en el país, algún profe muy dogmático, algún profe que realmente cree que le llegó la oportunidad de hablar mal de sus opositores y toma un niño y le habla estas situaciones tan trágicas, tan duras? Eran 30.000 historias, pero cada una más compleja que la anterior. Yo te decía y le decía a un grupo, esto puede ser muy riesgoso, con niños. Y saqué un video donde dije, yo aplaudo la jornada, pero pongo una salvedad. Y la salvedad son los niños. Y entonces me contestaron muchos en redes, Julián, usted está subvalorando a los niños pueden. Es un argumento muy débil, realmente. Y otros me contestaron y dijeron, Julián, usted está equivocado porque esos niños vivieron la guerra. Y yo les dije, no, ese argumento sí ya es todavía peor. Porque supongamos un niño que perdió a su padre, que lo desaparecieron. Y un profe que no esté bien formado comience a hablar de las desapariciones. Cuando ese profe hable de ese tema, el niño no va a oír
sobre las desapariciones, va a oír sobre su papá. El niño se va a revictimizar, se va a angustiar, va a sufrir, va a aumentar su tristeza. Y yo intenté, perdí, pero intenté que se aplazara el trabajo con los niños. ¿Tú no crees que hay riesgo con los niños? Te cuento, por ejemplo, que antier hablé con quien presidió otra comisión. No era de la verdad, pero tuvo casos análogos, que es Eduardo Pizarro. Me reuní con él y él estuvo a cargo del sometimiento de todos los grupos paramilitares. Y mira lo que me dijo sobre la verdad. Me dijo que se le acercó un grupo de personas y le dijo: doctor Pizarro, qué maravilla que ustedes tengan la verdad, porque yo necesito saber quién mató a mi esposa para ir a matarlo. Mira la paradoja. Exactamente lo contrario a lo que está diciendo la comisión, en el sentido de si hay verdad, hay futuro. No necesariamente. Si esto no se trabaja bien, si no se hace con mucha mediación, puede generar efectos contrarios. ¿Tú qué opinas? Y aprovecho para decirles, si alguien quisiera alguna pregunta, pueden escribirla ahí. No voy a tener muchas posibilidades, pero intentamos. ¿Tú qué opinas de ese riesgo con menores? No con contextual y con proyectivo, sino con menores. Bueno, ese es un tema del que hablamos Julián, y estuve presente en esas conversaciones. Es un tema difícil, sin duda. Hay que tener muy presente las etapas de desarrollo y entender los ciclos, ¿no? Que eso es fundamental, y cuidar también a estas niñas y niños de unas cargas a veces que no pueden estar dispuestos a asimilar, y unos conceptos que son complejos. La verdad es un concepto complejo. La verdad, y eso lo conversábamos hace poco, la verdad, además porque es singular y es tan dura que es casi que es un problema filosófico. Nosotros hablamos de la verdad no en términos de que es la verdad absoluta. Hablamos de que lo que nosotros estamos planteando en el informe es verdad. Es diferente. No es la verdad y no es que no se pueda decir nada más. Lo que estamos diciendo es que después de escuchar a 30.000 personas, revisar cientos de informes, bases de datos, podemos asegurar cada palabra que está ahí. Es decir, lo que estamos diciendo es verdad, pero no es la verdad. Yo siempre veo la verdad como un relato plural para sentir con el otro. Es decir, es la verdad también de esos otros, es un acto de reconocimiento. En términos de si las edades son las más apropiadas, yo creo que también depende mucho de las instituciones educativas y los procesos como lo estén manejando. No es una fórmula. Eso es una discusión que tiene que comenzar a darse en las instituciones educativas. Por eso lo que está pasando hoy en el país, si bien es profundamente importante, porque en muchos está pasando acá y está pasando en 4.322 colegios más del país. O sea, esto que está pasando acá está pasando en más de 4.000 colegios del país. Eso es un mérito importantísimo de todas las personas que han estado involucradas. Pero la pregunta no es lo que pasa hoy, la pregunta es lo que viene después. Y eso sí va a ser muy importante. Y para eso vamos a requerir mucho tiempo, yo creo que años, para poder decir cómo abordar curricularmente en las aulas, en las clases, esto. Y les voy a contar una historia personal. Yo
he sido muchos años profe de colegio, fui muchos años profe de un colegio que se llama Los Nogales, y en mis clases trabajaba mucho estos temas. Y me tomó mucho trabajo y mucho tiempo, y cometí muchos errores para entender cómo hacerlo de la mejor manera, y errores no atravesados por la intencionalidad de hacer un proyecto ideológico y tener una convicción militante ante ciertos acontecimientos de la historia, sino porque no tenía el cuidado suficiente de cómo trabajar estos temas. Estos temas son muy delicados. Esto es casi como trabajar con ciertas reacciones químicas sin tener el conocimiento suficiente, porque se puede generar daño. Y una de las lecciones más grandes que yo he tenido como docente fue cuando me di cuenta que estaba contando una historia donde el responsable era la fuerza pública y no había tenido el cuidado y el tacto a la hija de un general. Y han pasado cerca de 10 años más desde esa mañana, y siempre lo tengo muy presente. Y es que uno tiene que cuidar a los estudiantes. Y cuando digo cuidarlos, también se trata de qué contenidos compartir sin que eso vaya a hacerles un daño, de no tener el tacto suficiente para no violentar a ellas y ellos. Y eso que me pasó a mí, le pasa a cualquier profesor, profesora que trabaje estos temas en el aula, con las mejores intenciones. Que hay otros profes, y eso también hay que decirlo, y eso lo hemos dicho en muchos espacios, que no tienen que coger esto para transmitir su pensamiento, pero hay muchos profes que no tienen la intención de hacer daño, pero por la falta de contenidos adecuados, de discusiones adecuadas, pues pueden llegar a caer en eso. Entonces, no solamente pasa con los más pequeños, sino incluso con estudiantes de proyectivo podría pasar perfectamente. No porque no tengan la edad, sino porque el docente no tiene la preparación todavía adecuada para abordar esto. Y no lo va a tener en un mes ni en 2 meses. Tiene que ser una conversación abierta y constante. Sí, el problema con los pequeños es que una vez uno los angustia, ya no se echa para atrás, ya hay un daño, digámoslo. Ese es como el riesgo. Yo te voy a poner un pequeño video que me encanta y que quiero que todos lo vean. Yo lo he movido en redes y se ha viralizado, que es un video de un asesor de Naciones Unidas con una visión macro de todo esto, y tiene una gran ventaja porque es uno de los temas que tú más manejas, y es el del lenguaje, el de cómo nuestras maneras de ver el mundo sin darnos cuenta se expresan en los términos, como en ese término con el que yo les decía hace un rato tan triste, por algo lo mataron. O ese otro término de no dar papaya, o a papaya puesta, papaya partida. Todos esos términos implican una visión cultural. Este texto va a hablar sobre el problema de las palabras de odio y cómo todos los crímenes de odio estuvieron precedidos de palabras de odio. Entonces, si lo ponemos, les pido que pongan mucha atención. Es muy profundo y habla de múltiples guerras distintas, pero en todas va a la misma idea. Empecemos. We all have to remember that hate crimes is preceded by hate speech. We all have to remember that the genocide of the Tutsis in Rwanda started with hate speech. The Holocaust,
did not start with the gas chambers. It started long before with hate speech. What we have been seeing in Myanmar against the Rohingya population started also with hate speech. And today, what we are witnessing around this world, with the rise of extremists, be it in Europe, be it in Asia, everywhere, when we see the growing number of neo-Nazi group, neo-fascist group, when we see the way migrants and refugees are being vilified, we need therefore to make every effort to address this hate speech. We have to bear in mind that words kill. Words kill as bullets. And that is why we need to make every effort to invest on education, to invest on the youth, so that the next generation will understand the importance of living peacefully together. We need to make every effort so that the attacks like the one we have witnessed in Sri Lanka, when churches were attacked, the one we witnessed in New Zealand, what we saw in Pittsburgh, all this has to stop. And to stop it, we need to invest more on mobilizing the youth. We need to use the verb to become a tool for peace, a tool for love, a tool for increasing social cohesion, harmony in our world, instead of being a tool for committing genocide, crimes against humanity. Bueno, es profundísimo el mensaje. ¿Tú qué quisieras comentarnos sobre las palabras que matan y que han pronunciado muchas veces de manera muy irresponsable gobernantes, líderes de opinión, y que han estigmatizado a líderes sociales y que al hacerlo sinceramente ponen en riesgo la vida? ¿Qué quisieras comentar sobre este video, Arturo? Sin duda es un gran mensaje. Varias cosas. Por un lado, comienzo diciendo algo que fue fundamental en una de las épocas más duras de la guerra en el país. En el año 2002, cuando llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, hubo un tema en el lenguaje que fue muy importante, y que se traducía también en política. Y fue decir que en Colombia no existía un conflicto armado, sino que existía una amenaza narcoterrorista. Eso tiene muchos motivos y mucha complejidad, pero en términos de lenguaje, decir que no existía conflicto armado implicaba decir que no existía víctimas del conflicto armado. O sea, negar el conflicto es negar a las víctimas, y es negar a través del lenguaje la existencia de un dolor. Por supuesto, no se trata de solo del dolor, sino de que no se reconozca, no se les pueda reparar, de que no se pueda atender su daño. Entonces, esos giros en el lenguaje a veces vienen desde el Estado, a veces son construcciones culturales. Cuando, por ejemplo, los niños y niñas crecían en territorios controlados por grupos armados, hubo niños que nacieron de relaciones entre mujeres y miembros de esos grupos armados. Y entonces la estigmatización, eso es otro de los hallazgos más importantes de la comisión. La estigmatización se da siempre primero desde el lenguaje. Negar al otro es una forma de quitarle la humanidad. Referirse de manera despectiva o violenta al otro tiene como propósito negar su humanidad y poder ejercer contra ese otro toda la violencia posible. Cuando yo desconozco la humanidad de esa otra persona, y en este caso de ese niño o niña que es hija o hijo de alguien que estuvo en la guerrilla, en
en un grupo de fuerza pública o de los paramilitares. Ahí se hablaba de los paraquitos, por ejemplo. ¿Qué significaba que le dijeran paraquito a alguien que tenga 5 o 6 años y crecer con ese estigma sobre el cual luego se puede ejercer violencia? Entonces, la estigmatización como mecanismo de la guerra ha sido uno de los elementos que ha permitido la perpetuación. La tesis del enemigo interno en Colombia ha sido muy dura. ¿Qué es el enemigo interno? A comienzos de los años 60, bueno, entre los años 50 y años 60, cuando estaba la Guerra Fría, en su momento de auge, se estableció que como la lucha era contra el comunismo, entonces todo lo que fuera comunista, era una teoría que viene desde manuales, y eso pues está comprobado, desde manuales de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, y decía, hay que crear una teoría del enemigo interno, que todo aquel que piense distinto sea considerado un enemigo. Ser comunista era ser enemigo. Por eso matar comunistas significaba aniquilar al enemigo. No era aniquilar una persona, no era aniquilar un padre de familia, no era aniquilar un liderazgo, era matar al enemigo. La estigmatización, por ejemplo, sobre los campesinos que están en territorios cocaleros y decir, es que es narcotraficante. Igualar al campesino cocalero con narcotraficante y a partir de esa estigmatización legitimar, por ejemplo, que en esos territorios el ejército controlaba cuánta comida entraba, quién salía. En ese mismo sentido, fumigaban, porque es que estaban fumigando narcotraficantes, no a personas. Entonces la estigmatización no solamente antecede como de manera muy acertada, nos vimos en el video, no solo antecede la violencia, sino que es un mecanismo de persistencia y la perpetúa. No solo la origina, sino que es un motor que hace que se mantenga. Y eso ha sido responsable todos los actores armados. El modelo de seguridad del Estado tiene gran responsabilidad, pero también guerrillas y paramilitares. Sobre eso hay una serie que les recomiendo a todos. Es una serie de un gran director de cine, Steven Spielberg, que se llama ¿Por qué odiamos? Y en el capítulo 6, son 6 capítulos, vienen a Colombia y ingresan a una zona que estuvo bajo control de las FARC, pero está todo el proceso de desmovilización. Eso se filma aproximadamente en 2017 y le hacen una pregunta a los campesinos que es impresionante. Es una pregunta como si fuera en el siglo XV, cuando los españoles llegaron a América. La pregunta es si los indígenas tenían alma o no, que es la pregunta de si son seres humanos o no. Y cuando le preguntan a los campesinos en las zonas de control de las FARC qué tan humanos son los guerrilleros, la respuesta es que tienen muy poquitas características humanas. Encuentra Steven Spielberg que solo el 21% de las características humanas están presentes. Y eso es delicadísimo, porque eso implica cómo puede haber un acuerdo de paz si usted considera que él no es un ser humano.
Eso mismo se estudió en el caso de los alemanes y se encontró un 40% de características humanas atribuidas a los judíos. Les recomiendo la serie y ese capítulo, el último, tristísimo, digamos, es muy duro uno leer eso. De las preguntas que hace el padre y que hace el informe, y que yo creo que son totalmente centrales, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no pudimos parar la guerra? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los jóvenes de este país? ¿Dónde los intelectuales? Que es la pregunta más compleja de todas. No por qué se inició la guerra, sino porque no la hemos podido terminar. Esa es la más difícil. Tú que quisieras comentar algo antes de que te lea algunas preguntas que tienen los jóvenes del Merami. Yo, después de estar 2 años en la comisión duró 4 años aproximadamente, poco menos. Yo creo que esa es la pregunta central. Claro, guerras ha habido en muchas partes. O sea, la historia de la humanidad también está atravesada por esas dinámicas. Pero cómo en Colombia se mantiene durante 60 años y encuentra formas de reinventarse. Por eso la Comisión de la Verdad trata de plantear en sus recomendaciones al Estado y a la sociedad hablemos sobre, no solo sobre lo que pasó, sino sobre aquello que lo ha mantenido vigente. Sin duda, y volviendo sobre esos patrones de persistencia, la estigmatización es fundamental. Un modelo de seguridad centrado en la defensa y no en la seguridad humana. Es decir, en ver adversarios. Algo que, por ejemplo, se vuelve fundamental, pero fundamental, y eso ya lo han dicho miembros de la fuerza pública. Nosotros en el ejército estábamos para ganar la guerra, pero no para acabarla. Esa diferencia, y eso lo dijo un comandante del ejército que se me olvida ahorita el nombre, pero cuando usted le dice, es que nosotros como ejército lo que queríamos era ganar la guerra, y cuando usted quiere ganar la guerra, puede caer en trampas, y la guerra por su misma naturaleza solo tiene una posibilidad: degradarse. Cuando la guerra se extiende en el tiempo, solo se degrada. Por eso, si tenemos un modelo de seguridad que no privilegie la defensa, sino la seguridad humana, y un modelo de seguridad que busque acabar la guerra y no ganarla, eso, por ejemplo, yo creo que si eso cambia en la doctrina, y esa es una apuesta que esperamos que se dé en estos momentos, y este momento histórico que vive el país, y es poder pensar un ejército que busque parar, y para parar la guerra hay que buscar la paz, hay que cambiar condiciones estructurales de la sociedad, hay que cambiar la forma en que se consiguen políticas, como la política antidrogas, muchos elementos del Estado que deben ocurrir y que deben darse de manera simultánea. Yo diría eso. Esta es una pregunta que te hacen de algún estudiante del Merami, y yo te la voy a unir con otra. Son dos. Una para ti. ¿Cómo cambió la imagen que tú tienes sobre la niñez y la juventud en Colombia luego de coordinar este capítulo sobre niñas, niños y adolescentes? Fue muy duro en lo personal, porque eran historias,
profundamente dolorosas. Uno tiene una imagen de la guerra, siempre, y tiene imagen de ciertos acontecimientos y de hitos, pero entender en detalle la sistematicidad con que la infancia y la adolescencia fue víctima de tantos horrores, me llevó a una conclusión, y es que a este país no le han importado los niños. Este es un país que ha sido violento con los niños, que no los ha protegido, que acá, aunque la Constitución establece que los derechos de la niñez prevalecen, no es así. Que el Estado no garantizó las condiciones de seguridad y de protección necesarias, que muchas veces las familias tampoco les cuidaron, y que los actores armados se aprovecharon de esas circunstancias para arrasar con la vida, la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Es que, y dicho por los comandantes, por ejemplo en este caso de los grupos paramilitares, nosotros necesitábamos llevarnos niños afros, niños negros, porque es que ellos resisten más, es que ellos son más intrépidos, pueden ser más arriesgados, y nosotros necesitamos valor y gallardía. Entonces, ante una sociedad y un Estado y una familia que no protegía, y una convicción por parte de los actores armados de arrasar con la infancia, pues se configuró en esa tesis que por supuesto debe llevar a la movilización y al cambio, y esa es la concepción que tiene y el lugar que tiene la infancia en la sociedad y para el Estado. Y cierro con un caso que yo estudié a profundidad, y como la pregunta fue personal lo voy a mencionar. Fue el caso de unos estudiantes que asesinaron en una vereda llamada La Pica, en el sudeste antioqueño, en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia. En esa vereda de La Pica, pues había una escuela rural con una profesora. En la escuela había 40, 30 estudiantes, entre primero y quinto, edades de 6 a 11 años. Y querían hacer un paseo. Pues la profesora les había prometido un paseo para ir al río, una excursión. Y cuando se dio el día del paseo, iban estos grupos, también iban unos acudientes que iban a acompañar a la profesora, pero ¿qué pasa a veces en los paseos? Los niños salen corriendo y salen primero, y los adultos se van atrás, porque están jugando, están en el campo. Y en medio de eso, cuando salieron de su escuelita, un grupo del ejército arremetió, empezó a dispararles. Y los disparos con armas de alto calibre ocasionaron el asesinato de 6 niños y quedaron 4 heridos. Yo estuve trabajando mucho el tema, yendo a esa vereda, en la vereda La Pica, en Pueblo Rico, Antioquia. Fui varias veces, y una de las cosas que yo trataba de entender es por qué había ocurrido eso en los alrededores de una escuela. La escuela es el lugar más importante que hay y no lo digo solamente como valor cultural, lo digo porque es la construcción de mejor infraestructura. O sea, es visible. O sea, ¿por qué el ejército? Mi pregunta al final de todo esto era, después de ir unas 3 veces, de caminar entre la escuela y el lugar donde se dio la masacre, así hice varias veces el camino, como tratando de entender la distancia desde donde disparó el ejército. Y mi conclusión, después de la última vez que estuve, es que el ejército no le importó. O sea, dijeron, es que había rumores de que se estaba moviendo el frente de guerra Ernesto Che Guevara del ELN, pero al ejército no le importó que fueran niños. O sea, mi conclusión es que al ejército no le importó
entender que con esa acción, estando al lado de una escuela, podía haber niños. Y que aún así cometió la acción. Cuando los soldados llegan al lugar donde está el acontecimiento, claro, están conmocionados los soldados por ver el resultado de lo que acaba de pasar. Y la orden del capitán Enrique González Mina, del capitán del ejército, que fue el que no solamente dio la orden, sino que además usó su arma. Ahí había guerrilleros, estaba ante una escena de un crimen tan atroz, con niños de 6 a 11 años, 6 asesinados y 4 heridos. Y él decía, es que acá había guerrilleros y los usaron como escudos humanos. A la fecha el ejército no ha pedido perdón a esa población. Y entonces, cuando me dicen a mí, ¿qué me queda a mí? Es eso, entender que a esta sociedad no le importa tomar ciertas decisiones y que eso se lleve por delante a los niños. Te preguntan también sobre el perdón y poniéndose en el lugar de las víctimas que tú escuchaste, la pregunta es, ¿qué es lo más difícil al perdonar? Y dado que tú estuviste en el capítulo de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo viste el perdón? Bien distinto del olvido, claro, no nunca el olvido, pero ¿hasta qué punto perdonan o no a sus victimarios? ¿Cómo viste eso? Lo primero es que el perdón es una experiencia personal. No puede haber una política de estado de perdón. O sea, el Estado puede crear las condiciones para que se den espacios de diálogo y que de pronto quien ha sufrido un gravísimo daño, si lo considera en su intimidad, pueda decir yo perdono. Hay personas que deciden perdonar incluso sin que haya una solicitud de la otra parte. O sea, a veces no se requiere la contraparte, porque como el perdón es íntimo, es personal, hay gente que decide perdonar, porque es su decisión. La Comisión de la Verdad, uno de los grandes temas de la Comisión de la Verdad es lo que llaman el reconocimiento. Y lo voy a relacionar con el perdón. El reconocimiento, y eso lo hacía, eran unos espacios que creaba la comisión en donde había víctimas que contaban ese dolor, esa situación, esa experiencia personal, y había responsables que lo que vimos en la mañana creo que ese es un espacio de reconocimiento. Es decir, y luego los responsables dan la cara. Ahora, eso no se improvisa. Para que eso ocurra, hay una preparación emocional, de planear cada momento. Ahí no hay espacio claro, puede haber cosas espontáneas que ocurran, pero quienes están involucrados, víctimas y responsables, deben saber todo lo que va a ocurrir para que no sea una acción con daño. Ustedes imagínense estar ante personas que le causaron tanto dolor, si usted no está preparado emocionalmente. O sea, puede ser violentísimo y doloroso, porque la gente colapsa. Claro, hay momentos de llanto, de tristeza, sí, porque eso hace parte de esos espacios, pero son espacios controlados. Y ahí muchas veces ocurría espontáneamente, por decisión tanto de las víctimas como de los responsables, espacios de perdón. Como Comisión de la Verdad no le pedíamos a los responsables, usted tiene que pedirle perdón. No.
Lo que necesitamos es que reconozca lo que usted hizo. Pero ese reconocimiento también es de la sociedad. Miren, y es ese testimonio que Julián nos compartía antes, decía, es que yo quiero que el nombre de mi hermano, de mi hijo, lo restituyan, porque es que cuando, además de que le asesinan o desaparecen a un familiar, queda el estigma de nuevo sobre el nombre. Entonces el perdón, claro, el perdón es lo primero, es algo personal y que puede ocurrir incluso en el fuero interno de una persona sin que haya una contraparte pidiéndolo. Es una decisión personal, así como alguien puede decidir no perdonar, y eso también es su derecho. ¿Qué es la tarea de la comisión? Crear espacios en donde eso podría ocurrir, pero no tanto porque nuestro objetivo sea el perdón, sino el reconocimiento de quienes han sufrido y el reconocimiento por parte de los responsables de sus crímenes, pero también un reconocimiento para que la sociedad sienta y experimente o por lo menos reflexione sobre aquello que nos están contando. Entonces, por eso me relaciono el reconocimiento como una parte fundamental. La comisión tuvo 50 espacios de reconocimiento por todo el país sobre violencia sexual, sobre niñez, sobre los sindicatos, los periodistas, los universitarios, los falsos positivos. Y ahí, en muchos de esos espacios, se dieron situaciones de perdón. Bueno, la idea de una sesión como esta es iniciar un diálogo que durará mucho tiempo. Nos toca terminar. Yo termino con una pregunta. Es una pregunta que yo te traía, pero también te la hacen los estudiantes. Tú has trabajado con ellos un buen tiempo y has trabajado estos temas. ¿Cómo los viste? Sobre todo, ¿cómo los sentiste a nivel de sensibilidad para enfrentar estos temas? Pero una pregunta también que nos permita pensar qué pueden hacer los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la tarea de los jóvenes? ¿Cómo podrían los jóvenes ayudar a construir la paz? Esa pregunta de los jóvenes, yo creo que tiene que ver con un primer paso que tiene que romper con esas estigmatizaciones. O sea, no caer en las categorías en las que hemos caído los adultos en términos de atrincherarnos con unas convicciones que muchas veces nos han llegado a negar el otro. Como país, como sociedad, muchas veces uno de nuestros grandes problemas fue que desconocimos a quien pensara distinto, y no me refiero solamente a la violencia contra los comunistas, sino también, por ejemplo, no poner especial atención cuando hay una manifestación de indignación o malestar dentro de un sector que no es afín al mío, y es invalidar. Ese tema de romper la estigmatización, de no invalidar al otro, de construir el lenguaje para poder entender el peso que tienen las palabras, eso es fundamental. Ahora, en términos, ya un poco más desde el rol como ciudadanos y ciudadanas, pues yo siempre he dicho algo y cada vez estoy más convencido, y es que hay que creer. Uno tiene que creer que otro país es posible. Creo que en el discurso del domingo pasado, que abre un nuevo periodo presidencial, el nuevo presidente decía algo que me parece interesante, y es la Colombia de lo posible. Pero para hablar de una Colombia de lo posible, creo que hay que creer que eso es posible. O sea, no solamente decirlo, sino materializarlo. Y eso implica la movilización, las decisiones como ciudadanos que vamos tomando. Ustedes cada tanto van a comenzar a tomar decisiones, algunas de carácter electoral, otras de otros espacios de participación. Y
y eso es fundamental. Por supuesto, reconocer el dolor de los otros también es fundamental, pero pensaría que esa capacidad de desnaturalizar una violencia que nos enseñaron que era irreversible, creerlo es el primer paso. Y lo segundo, tener un rol activo como ciudadanos y ciudadanas en los espacios de participación a los que puedan acceder. Algunos son electorales, pero eso no agota la condición de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, Arturo, yo creo que ha sido un diálogo muy profundo, muy sensible. Creo que se cumple con el propósito. Es cierto, estamos viviendo un momento nuevo, bien distinto. Los estudios que se han hecho de seguimiento de la población juvenil muestran algo muy grave, muy grave, que habían perdido la esperanza. Eso es delicadísimo. El problema, yo voy a ir la próxima semana a una reunión donde nos van a entregar todos los informes de seguimiento de la juventud, pero a mí lo que me asusta es que después de esa pérdida de esperanza están pasando un poco al otro extremo, de que ahora todo es posible y que el cambio es mañana y que van a tener todos su universidad. El mismo presidente les dijo algo muy equivocado. Dígame dónde hay un lote, porque eso ya viene, vamos a empezar a construir. No, una universidad no son los lotes. Lo más importante es el equipo humano y hay 1000 cosas más. El problema ahora que tenemos es de excesivas expectativas. Eso también es riesgoso. Yo creo que de manera muy colectiva, muy pausada, muy reflexiva, muy concertada, todos podemos ayudar a construir la paz. Esa es la tarea que nos queda. 1000 gracias y muchas gracias a todos ustedes.